Yo no sé cuántos de ustedes que están aquí se consideran expertos en el amor. ¿Ah? Expertos en el amor, ¿no? Bueno, el amor es ese tema del que nunca se acaba de hablar, ¿no? Y hay personas que dicen que son expertas en el amor, ¿no? Expertas en hacer volver el amor. ¿Han escuchado? Le hacemos volver el amor, dicen por ahí. Retener el amor, ganar el amor. Algunos son tan expertos que componen canciones, otros han compuesto poemas, se han hecho películas sobre el tema del amor. Incluso tengo por ahí una revistica de Nat Geo sobre la química del amor, han hecho estudios científicos sobre la dopamina y todo ese tipo de cosas que pues parece que afectan el amor. Es un tema que parece que fuera infinito, del cual nunca se termina de hablar. Y obviamente es un tema que nos inquieta y que a todos nos toca también, aunque así alguno diga que no le interesa, ¿no? En esta carta que venimos estudiando de Primera de Tesalonicenses, espero que la hayan leído. Si no la han leído, vuelvan a leer. Si la leyeron, vuelvan a leer. Las dos cartas se demoran 20 minutos para poder entender todo lo que Pablo nos quiere decir allí. Estos son documentos de hace 2000 años que nos siguen hablando hoy y los animo a que la lean. La primera y la segunda, estamos hablando de la primera carta para entender cada uno de estos pasajes que están aquí que nos enseñan. Hay varios temas que dominan la carta, varios temas que van dominando. Ustedes si la leen, alguien decía que si usted lee un texto de estos para cogerle el saborcito, a la séptima vez va agarrándole el sabor, ¿cierto? Entonces usted lea, las subraye palabras que se repiten, porque el tema ahí va, y lo puede leer en diferentes versiones, hágalo. Pero hay varios temas que dominan, ¿no? Uno de ellos es el amor, precisamente, que vamos a hablar ahora un poco acerca de este amor, del amor. Pero otro dijimos, ¿recuerdan ustedes cuál es otro tema que domina la carta? Que parece que fue uno de los motivos centrales por los cuales Pablo escribió. Y era la expectativa que provocaba en los tesalonicenses, ¿se acuerdan qué? Lo cantamos ahora. La segunda venida del Señor. A esta comunidad de los tesalonicenses les inquietaba ese anuncio, les dijeron, el Señor viene pronto. Vinieron allá, Pablo y los apóstoles les hablaron de Jesús, del amor de Jesús, de las promesas y la esperanza que había en Jesús, y le dijeron, y Él vuelve pronto. Imagínense eso. Y lo que descubrimos también en la carta es que es una comunidad que está pasando por tribulaciones. Dice Pablo ahí en el capítulo 1, el 2, dice, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Cristo Jesús que están en Judea por haber padecido de los de su propia nación las mismas cosas que ellos padecieron los judíos. Ellos están padeciendo por ser cristianos y claro, vienen y les hablan de Jesús y le dice, y Él vuelve pronto, y dicen, ¿y cuándo es eso? Y empiezan a vivir de la expectativa de que Jesucristo viene por segunda vez. Ese es otro tema que también es inquietante para la gente, ¿no? Del que se ha escrito, se ha dicho. A veces yo creo que en esta época hemos perdido un poquito ese gusto por ese tema, a veces como que se dispara. Yo recuerdo hace algunos años, habría libros sobre el arrebatamiento y mostraban cómo estaban reunidos acá y de pronto quedaban unos poquitos y uno decía, y no era que yo me quedé y otros se fueron. Y una saga que hablaba acerca de esto que se llamaba Dejados Atrás, que era una serie de libros y después hicieron películas. Bueno, de ese tema también se habla muchísimo, se especula también. Pero esta comunidad de los tesalonicenses, al igual que muchas personas a través de la historia, siguen o seguían viviendo de la expectativa de que el Señor venía por segunda vez. Y al igual que el tema del amor, lo que ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver el tema de la segunda venida con el tema del amor? Al igual que el tema del amor, con el tema de la segunda venida de Cristo se ha especulado mucho. Se ha dicho de todo. ¿Se recuerdan que el Señor dijo que no sabía ni el día ni la hora? Y yo he escuchado predicadores que dicen que ellos sí saben cuándo era. Claro, han dicho el día y la hora y no se cumplió, o sea que era carreta. Pero sobre esto se ha hablado muchísimo también. Temas en los cuales ni siquiera el mismo Jesús dio claridad. Pero una de las ideas, y yo les digo, yo no sé si alguien lo había descubierto, pero creo que descubrí el agua tibia, les digo, honestamente. Y si ustedes de pronto no hayan escuchado esto, póngale mi nombre ahí. Una de las ideas que yo descubro en esta carta, que se desprende de la lectura de esta carta,
es que Pablo le hace ver a los lectores de su carta, a los tesalonicenses y a nosotros también hoy, que más allá de preocuparse por cómo será la venida de Cristo, porque la gente dirá, ¿y cómo es que es eso? Y como le digo, eso han hablado de todo, que vendrá no sé cómo, que se habla de todo. Pablo les dice, sí, el Señor va a volver por segunda vez, y por allá, como cantamos ahora en el capítulo 4, les dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor al aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo será la segunda venida? Pero más allá de, porque eso es lo único que Pablo dice, lo único que dice. Claro, ustedes algunos dirán, hoy nos va a hablar de la segunda venida de Cristo. No precisamente. Algún día hablaremos de esto, de lo que dice Pablo, porque no dice mucho tampoco. Pero lo que Pablo quiere con los tesalonicenses y con nosotros es que entendamos, o que tengamos presente más bien, que más allá de preocuparnos cómo será o cuándo será la segunda venida del Señor, debemos preocuparnos más por la condición como el Señor nos va a encontrar cuando venga por segunda vez. No se preocupen cómo va a ser, preocúpense cómo van a estar ustedes. Eso es lo que Pablo más o menos, y por eso les da una serie de instrucciones, que son las que estamos estudiando, sobre cómo vivir la vida cristiana mientras esperan la segunda venida del Señor. Hace 8 días comenzamos a hablar, y vamos a leer el texto, de cómo vivir la vida cristiana intensamente, esperando, sí, que el Señor venga pronto, ¿cierto? Claro, ellos están viviendo en tribulación, Jesús acaba de venir y le dicen, Jesús viene pronto. Y ellos creían que listo, que venga ya. Y abrigaban la esperanza de que Jesús viniera ya, pero Jesús no vino. Murieron, pasaron los años y llevamos 2000 años el Señor. Y como que algunos de nosotros decimos, la verdad, eso como que era carreta, porque el Señor ya ni si no vino en 2000 años, por favor. Pero algo que también me parece que es increíble en esta carta es, Pablo le enseña a los tesalonicenses, y aquí esa es la que quiero que ustedes tengan en cuenta, al igual que nosotros, que antes de entender y saber cómo será la segunda venida de Cristo, tenemos que entender y saber lo que significó la primera venida de Cristo. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántos no quisiéramos saber, no? ¿Cuál será el secreto? ¿Cómo vendrá Cristo? ¿Cuándo será? Si usted quiere saber y quiere entender cómo será la segunda venida de Cristo, tiene que experimentar, saber y entender las implicaciones y el significado de por qué Jesús vino por primera vez a esta tierra. Si usted no entiende eso, ni se esfuerce por entender lo otro. Yo no sé cuánto les ha pasado esto, a muchos hombres nos pasa esto. Nosotros nos gusta ver televisión como de diapositivas, ¿no? Canaleando, chin, chin, chin. ¿Les ha pasado eso? Y yo siempre me encuentro con un par con películas de las que me gusta de acción, y me las encuentro como a la mitad de la película. Y cuando veo que hay acción, me la termino de ver, pero ¿y el principio? No me lo vi. Media hora, 1 hora que no me vi de película. Me pasó con varias, una saga que me gusta mucho de Bourne, ¿la han visto esa? Esa me fascina. La primera vez que la vi me gustó, pero me perdí como la primera hora. Hasta que finalmente, después de un tiempo, pude ver el comienzo. Sencillamente, para poder entender el final, tenía que haber visto el comienzo. Lucas le dice ¿cómo es que se llama el que creo que se me olvidó? Bueno, a quien le escribe Lucas, ahí dice en la primera, a Teófilo. Le dice, Teófilo, yo quiero que tú sepas cómo fueron las cosas desde el comienzo. Desde su origen, le dice. Oh Teófilo, recuerde esto. Si usted quiere conocer, saber o entender cómo será la segunda venida de Cristo, tiene primero que entender, saber y experimentar lo que significó la primera venida de Cristo. Si no, vuelvo le digo, no se esfuerce. Porque si usted no ha experimentado lo que significó el hecho de que Jesucristo se hiciera hombre y viniera a la tierra, usted no va a entender el resto. No lo va a entender esto. Porque es como les digo, ¿usted quiere ver el final y saber el final?
pero no ha visto el comienzo, no ha experimentado el comienzo. Incluso si usted ha comprado un libro eso sobre la escatología, que es la ciencia del futuro, el escatón o la parusía que llaman los teólogos la segunda venida del Señor, asegúrese de que ese personaje que escribió el libro entendió, experimentó lo que significó el comienzo. De resto es un carretudo total. No lo va a saber. Si no hemos entendido los alcances del amor de Cristo al sacrificarse por nosotros en la cruz y las implicaciones que eso tiene para amarnos unos a otros como Él nos amó, no esperemos entender lo que será la segunda venida del Señor. No lo entenderemos, nunca lo entenderemos. Porque si usted no entendió para qué vino Jesús a la primera vez, ¿para qué va a venir Jesús la segunda vez? Lo que usted quiere es por pura curiosidad, y obviamente el Señor eso no le juega. Hoy quiero que veamos algo de lo que se espera de un cristiano que ha experimentado el abundante amor de Cristo. ¿Qué fue en esencia? Si alguien le pregunta, ¿y a qué vino Cristo? ¿Por qué vino Cristo la primera vez? ¿Qué le diríamos nosotros? A morir en la cruz. ¿Por qué? Por amor, no hay otra. Ay, pero yo no entiendo eso. Tranquilo, eso hay que experimentarlo. Eso no lo puedo explicar. Tiene que vivirlo. No hay otra manera para que usted lo pueda entender. Ahí en la primera carta, en el capítulo 5, y vamos a leer otra vez desde el versículo 12. Hace 8 días estudiamos el versículo 12 y 13 y vamos a estudiar el versículo 14 y 15. Dice así: son las recomendaciones que le da Pablo a los tesalonicenses de cómo deben vivir los que esperan la segunda venida del Señor y qué es lo que tienen que hacer mientras esperan la segunda venida del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre vosotros, tened paz entre vosotros. Eso lo vimos hace 8 días, ya saben lo que vimos. Seguramente les vamos a mandar esa enseñanza esta semana que nos hemos mandado. Y dice el versículo 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Otra traducción dice a los desordenados, dice. Que alentéis a los de poco ánimo. Otras traducciones dice a los tímidos, y el texto en griego dice a los pusilánimes, dice. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Señor, ilumínanos con tu palabra, te pedimos esta mañana. Tú sabes lo que necesitamos, háblanos, te lo pedimos, Señor. Amén. Estos 2 versículos, 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los desordenados, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Así como vimos la semana pasada sobre la instrucción que Pablo le da a sus lectores acerca de que mientras esperan la segunda venida del Señor, que hablábamos que esa espera para ellos era eso de que vendrán tiempos mejores. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, no? Todos esperamos que vendrán tiempos mejores. Para ellos que están en tribulación, dice, ¿y cuándo serán los tiempos mejores? Cuando venga Jesús otra vez. Entonces Pablo le dice, mientras ustedes esperan tiempos mejores, deben vivir la vida cristiana intensamente, y les habla aquí, les instruye sobre la forma como deben vivir entre ellos. Y Pablo les da unas instrucciones sobre la vida en comunidad. Aquí les habla de vida en comunidad. Lo que diríamos, lo que es una iglesia verdadera, podríamos decir. Pero el tema de las relaciones dentro de la iglesia
está dominado por algo que el apóstol también llama en esta carta y en otras, el amor fraternal. ¿Cómo debe ser el amor fraternal entre los cristianos de la iglesia? Ese amor que deben tener ellos, el cual, dice Pablo, aprendieron de Dios, y una cosa que dice es que en el cual tienen que sobreabundar más y más. Vea lo que dice el capítulo 4, si usted tiene su Biblia, versículo 9. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Pablo le está diciendo, ustedes aprendieron de Dios por el sacrificio de Cristo, que así como Cristo murió en la cruz por ustedes, ustedes tienen que amarse unos a otros. Es lo que está diciendo Pablo en pocas palabras. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Está hablando de qué? Del amor fraternal. ¿Y qué dice? En ese amor tienen que abundar, tiene que crecer. Ese no es un amor que se queda en el pedacito, tiene que ir más allá. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es un tema que también domina la carta, ¿no? El amor fraternal entre ellos. Mientras ustedes esperan la segunda venida del Señor, tienen que amarse unos con otros. Y abunden en eso. Ese amor que aprendieron de Dios, tienen que vivirlo ustedes. Y es aquí entonces donde dice, ustedes tienen que amonestar al ocioso, alentar al de poco ánimo, sostener al débil y tener paciencia unos con otros. Lo que está diciendo Pablo es que ese amor abundante o sobreabundante que debe haber en la iglesia de los que esperan la segunda venida del Señor, una característica es un amor que cuida al ocioso o al que vive desordenadamente, al que poco ánimo tiene y al débil. Y también se cuida de ser paciente unos con otros. Entonces lo primero que queremos aquí ver es, una característica de ese amor abundante es un amor que cuida a los otros. Recuerden que hablamos en los 8 días de algo muy importante, cuando Pablo dice ahí, tengan paz entre ustedes. Pablo está dando por sentado que eso que pensamos que es lo más cercano al cielo no es verdad. ¿Cómo así? Yo llegué aquí a este encuentro, aquí esta gente parecen ángeles todos. Pero ese ángel en un momento le puede convertir en demonio y lo hace sentir mal. Y entonces cuando Pablo dice, téngale paz, paciencia. Pero no es que él es santo y perfecto, pues no le dijeron exactamente todo, ¿no? Dice un proverbio que ustedes conocen, que lo menciona después en hebreo, dice que el Señor a quien ama, lo disciplina, ¿se acuerdan? Que una muestra de amor es la disciplina, ¿no? Porque una muestra de amor es corregir el error en el otro. Y Pablo comienza diciendo, a los ociosos amonéstelos. Tráigalos al orden, dice Pablo. Porque como vimos algunas semanas atrás, una de las características de esta iglesia es que decían, si el Señor viene pronto, pues no trabajemos. Vivamos frescos, como vamos a ver ahora. Y Pablo dice, a esos ociosos, por favor, póngalos en cintura. O como dice el dicho popular, porque te amo. ¿Cómo sabemos nosotros, no? Porque te amo, te aporreo, dice, no. Es lo mismo. Dios a quien ama, disciplina, ¿cierto? Ya Pablo exhortó a los tesalonicenses a que vivan en paz como una muestra del amor de Cristo que hay entre ellos, el cual debe sobreabundar. Eso me impactó muchísimo. Dice, ustedes han aprendido, Señor, a amarse. Pues bueno, tienen que ahora, ese amor que tienen, tiene que abundar más y más. ¿Cómo así? ¿No es suficiente con lo que amo? Dice, no, tiene que amar más. Wow, eso es una cosa, una exigencia tremenda. Sí, hay que sobreabundar en ese amor. Y Pablo le escribe a ellos, ¿no? Hay que sobreabundar. Es decir, que ese amor es progresivo, no se puede estancar, sino que cada día debe crecer. El amor entre los cristianos tiene que crecer de tal manera que sobreabunde. Y ahora le da unas instrucciones sobre la forma cómo expresar ese amor fraternal entre los hermanos. Y comienza precisamente con los ociosos. Inicialmente dice que hay algún ocioso, y como digo, desordenado entre ellos, que debe ser amonestado. Dice, a estos tiene que amonestarlos. Si realmente le ama,
se le debe exhortar para que vuelva al orden. El no decirle nada, como es la característica nuestra hoy en día, dice, cada uno en lo suyo. Nosotros, ¿cierto? No nos pisamos las mangueras entre bomberos, cada uno en lo suyo, que sea el Señor quien lo corrija. Pero si yo soy indiferente con aquel que considero que es ocioso o vive desordenadamente, lo que el Señor me está diciendo, eso es una muestra de desamor. Y lo mencionábamos en Ezequiel, creo que es que dice, si tú ves a tu hermano que está caminando mal y no le dices nada, y su hermano se pierde, el Señor le pedirá a usted la sangre de ese hermano. Pero es que, Señor, eso sí era problema de él. Dice que no, era problema suyo también. Usted tenía que haberlo o haber hecho todo lo posible para haberlo sacado del error. Señor, pero es que cada uno está en lo suyo. Yo no tengo tiempo ni para mis errores. ¿Cómo va a tener tiempo para los errores del otro? Y claro, como mismo Pablo lo dice en Gálatas 6:1, ya lo hemos mencionado. Si ustedes que son espirituales ven a alguien que está en desorden o en error, sáquenlo del error, teniendo en cuenta que ustedes también pueden ser hallados en error. Y bueno, entonces, no, pues así es la cosa, entonces yo no le digo nada al otro porque me va a pillar a mí en error, entonces dejémonos así tranquilos y no hay problema. No, Pablo dice, así no es. Al ocioso, al desordenado, por amor hay que traerlo de nuevo al orden. Inicialmente dice que si hay alguien ocioso, desordenado entre ellos, debe ser amonestado, y esa palabra puede ser interpretada de muchas maneras. Pero si realmente se le ama, se le debe exhortar para que vuelva al orden. En el capítulo, lo que acabamos de leer, en el capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y esto me gustó, y no tengáis necesidad de nada. Pablo instruye a sus lectores a que cada uno trabaje honradamente con sus manos, y me gustó eso, para que no tenga necesidad de nada. Usted no quiere tener necesidad de nada, trabaje honradamente con sus manos. Y den testimonio a los de afuera de que honradamente trabajo, ¿cierto? Y no tengo necesidad de nada. Ahora, eso no quiere decir que haya alguien que en algún momento esté en dificultad y no lo tengamos que cubrir. La cosa es saber cuándo se está aprovechando del resto. Eso es lo que dice ahí, de los ociosos y los que viven desordenadamente. Y recuerden ustedes ahí, si dan vuelta a la página, en la segunda carta, Pablo vuelve a retomar el tema en el capítulo 3, versículos 10 al 12 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, la segunda carta, capítulo 3, 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, y vea esto, peor esto, sino que andan metidos en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Parece que era una característica de esta iglesia, es muy curioso, ¿no? Gente ociosa, desordenados que no trabajan, y Pablo dice, a esos, dice, hay que amonestarlos para que ellos vayan al orden. Y ahí les instruyen, parece que con una carta no bastó y tienen que en la segunda volver a escribirles, ¿no? Les instruye acerca de que si hay alguien que no haga nada, tiene que enseñarse a trabajar para que se gane su pan y para que se mantenga ocupado. Porque como está desocupado, ¿qué hace? Se mete en lo ajeno. Como decía alguien que conozco, decía, ¿se da cuenta por qué la gente molesta tanto y se mete en lo ajeno? Porque están desocupados. Y alguien decía, mula cargada no patea. Si alguien está molestando y metiéndose en lo ajeno, es porque está desocupado. ¿Qué tiene que hacer? Cárguelo con un trabajo. ¿Para qué? No patee, sencillamente, ¿no? Eso no tiene nada de misterio. Y Pablo dice ahí, a él hay que amarlo y hay que enseñarle cómo tiene que vivir. Luego dice, a los de poco ánimo. Otra versión dice a los tímidos, y en la versión en inglés dice a los pusilánimes. Dice, ¿y qué hacemos con esos, no? Dice, hay que animarlos. Hay que alentarlos.
pero sobre todo es no se aprovechen de ellos. Hoy diríamos que no caigamos en el error de hacerles matoneo a los de poco ánimo, ni a los tímidos, ni a los pusilánimes. Y tampoco debemos permitir que nadie les haga bullying a ellos, porque son de carácter débil, porque son tímidos, porque son de poco ánimo. No debemos permitir que le hagan bullying a esa gente. Es más o menos lo que quiere decir Pablo. En otras palabras, esa gente merece o necesita de nuestro cuidado. Y no podemos permitir que la gente se aproveche de ellos. Obviamente tampoco tenemos que ignorarlos. Yo recuerdo en Bogotá, en la iglesia, había una mujer que tenía un corazón increíble. Era un corazón que a veces lo hacía sentir uno pecador. Ella llevaba a la gente de la calle para su apartamento. Ella vivía en un sector más o menos lujoso, y los entraba a su apartamento y los vecinos se quejaban y los encerraba para que no se fueran a consumir. Y ella vivía como en un quinto piso y se botaban por allá y uno se quebró un pie. No, tratábamos de ayudarla porque caíamos en el error de cuestionarla, de criticarla porque era tan buena que tenía su corazón, pero tratábamos también de cuidarla. Y hubo gente que la cuidó y la apoyó, porque ese era su carácter, esa era su naturaleza. Y claro, la gente se aprovechaba de ella. Y de alguna manera Pablo está diciendo de esto: a esas personas cuídelas. Primero, no se aproveche de ellas, y no permita que la gente se aproveche de ellas. Es más o menos lo que está diciendo Pablo. Cuando dice de sostener a los débiles, dice Pablo, se está refiriendo a los que tienen poca fuerza, porque están enfermos, o porque están limitados físicamente, o porque la edad son débiles, por la edad son débiles. A eso se refiere. Y aquí Pablo le dice a la iglesia que una muestra de amor con ellos es que los ayuden, que los sostengan. La palabra que dice ahí es sostengan a los débiles. Ojo, necesariamente no se refiere a que los mantengan, porque eso puede ser fácilmente malinterpretado. Pero sí se refiere a que se preocupen por ellos, que no los ignoremos, ¿cierto? Y en cuarto lugar, les hace ver que una característica de una iglesia abundante en el amor fraternal es aquella en que sus miembros son pacientes los unos con los otros. ¿Y cómo dice ahí? Que seáis pacientes los unos con los otros. Y vuelvo como cuando dice Pablo, tengan paz. Y dice, ¿será necesario tener paciencia con un cristiano? Pero es que todos somos casi perfectos como ángeles. Y ustedes, cierto, que saben lo que es vivir en comunidad, y eso que los vemos un ratico cada 8 días, saben lo que significa tener paciencia unos con otros. No sé si estas comunidades quizás convivían más tiempo, seguramente. Nosotros vemos un ratico cada 8 días. Los que hacen cursos o están en grupos durante la semana quizás se ven un poquitico más, ¿no? Porque alguno que viene cada 8 días dice, la verdad yo no tengo ese problema, yo le tengo paciencia a todos. En 1 hora y media, 2 horas usted no alcanza a experimentar la paciencia, déjeme decirle. Entonces algunos diríamos, no, entonces yo no me quiero arriesgar, yo prefiero quedarme así, ¿cierto? Tener paciencia unos con otros es arriesgarse a pagar el precio de acercarnos a los otros y convivir con ellos, para que haya motivos para que yo tenga que decir, sí, le estoy teniendo paciencia a esta persona. Una característica de una iglesia abundante en amor fraternal es aquella en la que sus miembros son pacientes unos con otros. Por una sencilla razón. La paciencia, Pablo mismo lo dice, es una muestra de la manifestación ¿de qué? Del fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes? Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Usted quiere saber si tiene la plenitud del Espíritu Santo en su vida? Tiene que exponerse a convivir con otros, soportar sus pecadillos, los errorcillos del otro para decir, Señor, ¿sabe que yo sí tengo paciencia con esta persona? De otra manera. Y ni me venga a decir que usted tiene unos dones de levantar muertos y hacer milagros, porque esa no es la única muestra de la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Por años se dijo eso, ¿no? Yo me acuerdo, andaba en la iglesia, ¿usted habla en lenguas?
La verdad no, escasamente hablo el español. Entonces no tiene el Espíritu Santo. Para que tenga el Espíritu Santo tiene que hablar en lengua, le decían a uno, ¿se acuerdan ustedes? No había otra manera, supuestamente no había otra manera. Y cuando uno lee, usted dice, no, si usted tiene los dones del Espíritu, sí, pero también el carácter de Cristo, y es el fruto también. Porque puede que usted no tenga esos dones espectaculares de levantar muertos, hacer milagros, pero usted tiene el carácter de Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Y puede ser, como dice en Mateo, que haya alguien que tiene dones maravillosamente espectaculares, pero que no tiene el carácter de Cristo, no tiene el fruto del Espíritu Santo, y ese no tiene el Espíritu Santo en plenitud en su vida. Ahora, usted me pregunta, ¿cómo puede ser eso? No sé, es una inquietud que también me queda a mí siempre, pero allá Mateo dice, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. ¿Y qué dice el Señor? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero no tenían el Espíritu Santo. Ahí quedamos, mirando lejos. La paciencia es una muestra de la manifestación del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo, y por eso debe ser algo notorio entre los hermanos que se aman sobreabundantemente. Y aquí quizás una tarea que nos queda a nosotros es, yo no sé cómo podríamos calificar la paciencia, pongámosle una escala, a ver dónde está usted en paciencia. ¿Qué tanto ha crecido usted en paciencia? No sé, ahí le dejo esa tarea, yo no sé qué tan pacientes somos nosotros, ¿no? Porque algunos nomás están diciendo, pastor, termine rápido porque estoy impaciente. O el que le dice, Señor, dame paciencia, pero ya. ¿Has escuchado eso? No sé. Cada una de estas exhortaciones que Pablo le da a la iglesia en Tesalónica revela el hecho de que la iglesia está compuesta de personas imperfectas que vienen con un motivo común: encontrarse juntos con Jesucristo y así experimentar el amor que motivó su primera venida a la tierra para morir por nosotros. Estas recomendaciones que da Pablo a la iglesia, también la iglesia de hoy, son todo un desafío para nosotros. Fueron para ellos y para nosotros también, porque nos obligan a vivir en comunidad. Mejor dicho, aquí permítame lo pongo así: si usted no quería venir el próximo domingo al almuerzo, tiene que venir. ¿Por qué es esforzarnos una vez al año, por lo menos a quedarnos un ratico más a comer juntos, no? Pero es que si algunos traen cosas que a mí no me gustan, como eso, yo no veo esos desayunos de la iglesia, porque es que a mí yo eso no, que comen allá no me gusta. ¿Y la paciencia dónde la tienen? Y es que resulta que pasan primero que yo, y a mí la úlcera me hace tener hambre. ¿Y dónde está la paciencia? Tenemos que vivir en comunidad, nos obliga a vivir en comunidad. Nos desafía a vivir más cerca los unos de los otros, a interesarnos más los unos por los otros. Les he dicho muchas veces, ese saludito que nos hacemos aquí los domingos no es para quemar el tiempo, a ver qué más nos inventamos aquí. No, eso hace parte de la dinámica de la convivencia entre los hermanos que pasaremos la eternidad juntos. Estas recomendaciones nos desafían a arriesgarnos a pagar el precio de conocernos más y crecer y abundar en el amor que Jesús nos enseñó cuando le conocimos. Yo tengo que confesarles algo. Cuando yo me entero de que hay hermanos en la iglesia que están haciendo negocios entre ellos, me entra el pánico, les digo. Y honestamente les digo, eso no debía ser así. Me entra el pánico porque digo, van a salir mal lastimados. Porque la experiencia nos dice que siempre que hacemos negocios nos quedamos mal uno con otro. Y eso hasta demandas ha habido, y ahí se han dividido iglesias por eso. Pero no debía ser así. No debía ser así no porque no cometamos errores o no nos hagamos daño. No. No debía ser así porque tenemos que crecer en amor y en paciencia. Porque algunos dirían, no, si hacemos negocios todo debe ser perfecto. No necesariamente. Perfecto es si experimentamos el amor y la paciencia. Y Pablo lo complementa con este segundo aspecto que vamos a ver. Lo primero que dijimos es amor que cuida, y lo segundo es un amor que se esfuerza. Y dice el versículo 15: miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros
y con todos. La Nueva Versión Internacional usa una palabra que me gustó muchísimo, dice: esfuércense para que ninguno le pague mal por mal a otro. Dice, hagan el esfuercito para que ninguno le devuelva al otro conforme a lo que le hizo, ¿no? Lo segundo, entonces, me parece que Pablo dice, no solamente es un amor que cuida, sino un amor que se esfuerza. Es un amor esforzado. Alguien dijo que amor se escribe con A de acción. El amor no se puede abandonar o supeditar a lo puramente emocional. Y aquí Pablo nos deja claro que si hay algo en lo que se debe esforzar el amor, es en el esfuerzo por hacer siempre lo bueno. Esa expresión es contundente. Sigan siempre lo bueno, dice Pablo. Hagan siempre el bien. Eso es una exigencia tremenda, les digo. Esa mentira que nos tocó vivir a nosotros, esta época, que nos ha querido inculcar que actuamos es por lo que sentimos. ¿Han escuchado eso? Haz lo que dicte tu corazón, lo que sientas. ¿Y tú qué hiciste? Yo hice lo que sentía. Y entonces cuando alguien mata a otro, dice, ¿por qué lo mató? Porque es que lo sentí, me hizo mal y yo sentí devolverle. Se me fue la mano, pero ni modo. No me dice qué es lo que sienta. Y ahí sí lo juzgamos. Porque es lo que nos están diciendo. Tú debes hacer lo que sientes, lo que te dicta tu corazón. Eso es una mentira que Pablo deja sin valor aquí. Hacer siempre el bien y no responder con venganza a quien nos haga lo malo es una característica de una comunidad que ha entendido las implicaciones de la primera venida de Cristo. ¿Sí usted lo significativo de esto? Esta iglesia quiere saber cómo será la segunda venida y Pablo dice, hermanos, tienen que entender la primera. Ni se esfuercen por entender la segunda, porque si no han entendido para qué vino Cristo por primera vez, no entenderán para qué viene por segunda vez. Tanto en el primer siglo, cuando se escribe la carta, como hoy en día, la naturaleza del ser humano nos impulsa a responder de la manera como hemos sido tratados, ¿no? Dice, no, perdóname, vos no, yo, si me pegan uno, yo pego otro, ¿no? Esa es la ley que Jesús cuestionó en el Sermón del Monte, ojo por ojo y diente por diente. Eso fue lo que Jesús dijo allá en el Sermón del Monte. Una ley que traían estos pueblos, especialmente el pueblo de Israel, y que Jesús la invalidó diciendo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, a quien te pida caminar una milla, camínale también la otra. Al que te pida la capa, dale todo. Al que te pegue en la mejilla, ponle la otra. Eso es entender por qué Jesús vino por primera vez. Si no entendemos eso, no aspiremos a entender por qué vendrá por segunda vez. Y para eso hay que esforzarse siendo intencionales, porque eso no lo sentimos naturalmente. Es algo que tiene que ser por esfuerzo para hacerlo. Pablo sabe que para poner en práctica esa verdad hay que esforzarse, quizás sobreponerse a lo que consideramos la verdadera justicia, porque creemos que justicia es un equilibrio de fuerzas en la que cada uno actúa de acuerdo como el otro actuó, ¿cierto? Si mi mujer me hace esto, yo soy tan justo, que en la justa medida le voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Decimos nosotros, más o menos, ¿no? Si este me rayó el carro, yo le digo la justa, si me cerró, la justa medida. Pero ustedes recuerdan que la justicia en la Biblia es esforzarse en actuar de acuerdo a como Jesucristo nos enseñó que actuáramos cuando vino por primera vez y murió en la cruz por amor. Pero a esta exhortación Pablo le añade el hecho de que seguir siempre lo bueno no se limita a la comunidad de los cristianos. Él va más allá y les exhorta a hacerlo con todos, refiriéndose a los de afuera, ¿no? No solo a los cristianos, a todos. Y en eso también, dice Pablo, en eso también tienen que abundar más y más. Al recordar que Pablo le está escribiendo a unos cristianos que están padeciendo tribulaciones, recuerde, están padeciendo tribulaciones serias de sus paisanos por causa de la fe en Jesucristo, diciéndoles Pablo que ninguna circunstancia o por ninguna circunstancia paguen mal por mal, que por el contrario sigan siempre lo bueno,
aún con los que les hacen mal. Sencillamente Pablo les está recordando que eso fue lo que Jesús hizo en la cruz y que eso solo lo entienden los que conocen las implicaciones de su primera venida a esta tierra. Quien no conoce o no sabe para qué vino Jesús a esta tierra no va a entender esto. Esforzarse por seguir siempre el bien es una muestra de amor con aquellos que aún no conocen ni entienden por qué fue que el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre y morir en una cruz. Cuando ellos lo vean en los cristianos, llegarán a entenderlo. De otra manera, no lo entenderán. Si somos de los que aspiramos a conocer y entender cómo será la segunda venida del Señor, entonces debemos primero tener que conocer y experimentar para poder entender los alcances del amor de Jesucristo en el cual debemos sobreabundar. No hay otra manera. Ese amor con el que Cristo nos ha amado es un amor que abunda más y más y se esfuerza en cuidar a los ociosos, a los tímidos y a los débiles. Es un amor que abunda en paciencia y que siempre sigue lo bueno con todos. Es un amor, abundante amor, como dice Pablo, en el cual tenemos que abundar más y más. Inclinen su rostro un momento y oramos para terminar esta tarde ya. Le damos gracias a Dios por su palabra, que siempre nos desafía, creo yo, siempre nos anima. Señor, es un privilegio de verdad estar aquí. No porque sea algo especial este lugar, sencillamente es especial, Señor, porque tú nos has atraído a ti para enseñarnos y para permitirnos entender y conocer por qué fue que te hiciste hombre, por qué fue que dejaste el trono de la gracia y naciste en ese pesebre para ir a la cruz por nosotros. ¿Por qué fue que, pudiendo defenderte, pudiendo pagar o devolver de la manera que te trataron, no lo hiciste, Señor? Señor, ser llamados para entender este misterio, Señor, es un privilegio que todos no tienen y nosotros lo tenemos, Señor. Entender, Señor, los alcances de tu amor por nosotros, las implicaciones de tu sacrificio en la cruz por nosotros, es un privilegio. Y nosotros somos privilegiados por esto, Señor. Señor, estamos en comunidad. Nos esforzamos por crecer, Señor, en comunidad como tú quieres. A veces nos resistimos, Señor. A veces nos argumentamos y nos justificamos por las tantas actividades que tenemos. Pero gracias por recordarnos, Señor, que tu llamado para nosotros es en vivir en comunidad, para que sigamos entendiendo, Señor, las implicaciones de tu primera venida a esta tierra, Señor. Claro que anhelamos que vengas otra vez. Anhelamos que vengas, Señor, de nuevo. Queremos verte. Pero ayúdanos a entender, Señor, las implicaciones de tu primera venida, de tu muerte en la cruz. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a experimentarlo, creciendo en paciencia, interesándonos unos por otros, arriesgándonos a pagar el precio por acercarnos más unos a otros. Señor, quizás tengamos que pedirte perdón porque hemos pretendido vivir en tu pueblo, en tu comunidad, pero de lejos, Señor, aislados. Queremos vivir una fe que solamente es personal, pero que no se involucra con otros. Gracias por recordarnos, Señor, que uno de los pasos en falso que damos para negarte, como lo hizo Pedro, fue seguirte de lejos.
Después de que le anunciaste que te negaría, Mateo nos dice que él empezó a seguirte de lejos. No nos dejes seguirte de lejos, Señor. Queremos seguirte juntos en comunidad. Señor, yo le pido desde ya, como un pequeño paso, Señor, quizás un primer paso, el poder compartir, acomodar todo para que el próximo domingo estemos juntos un ratico más, podamos compartir, tener comunión. Aún, Señor, si viniera alguien por primera vez que nunca ha tenido contacto con una comunidad de esta, pueda, Señor, ser tocado por tu amor. Señor, gracias por tu palabra, tan profunda, tan clara, tan pertinente, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tu palabra, cada uno en particular, nos hable como tú quieres, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Señor, queremos experimentar y conocer, Señor, las dimensiones de tu amor por nosotros, al amarnos cada uno de nosotros más y más, sobreabundar más y más, como tú nos enseñaste, Señor. Padre, gracias. Queremos pedirte que nos bendiga, Señor, en el resto de este día, este puente de descanso. A los que están viajando, quizás bendíceles, Señor, y guárdales. Y, Señor, puestos en pie, te adoramos y terminamos con gozo, con gratitud a ti, Señor, sabiendo que vendrán tiempos mejores en ti, Señor, pero que mientras tanto, Señor, viviremos nuestra vida cristiana aquí, como los hermanos de Tesalónica, intensamente, Señor, juntos en comunidad, Padre. Te honramos, Padre, y te bendecimos, Señor.